Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. La visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel. La visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel es un evento bíblico descrito en el Evangelio de Lucas, Lucas 1, 39-56. Este episodio tiene lugar después de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel le comunica a María que será la madre de Jesús. Al enterarse de que su prima Isabel también está esperando un hijo a pesar de su avanzada edad, María decide visitarla. El encuentro. María viaja desde Nazaret a una ciudad en las montañas de Judá para ver a Isabel. Al llegar, Isabel, llena del Espíritu Santo, saluda a María con gran alegría. En cuanto Isabel oye el saludo de María, el niño en su vientre, que sería Juan el Bautista, salta de alegría. Isabel, reconociendo la bendición especial de María, exclama: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí?». Lucas 1, 42-43. El Magnificat. En respuesta al saludo de Isabel, María pronuncia una hermosa oración conocida como el Magnificat, Lucas 1, 46-55. Esta oración es un canto de alabanza a Dios por su misericordia y poder, y ha sido una parte fundamental de la liturgia cristiana. En el Magnificat, María glorifica a Dios y expresa su gratitud por las grandes cosas que Él ha hecho en su vida y en la historia de Israel. Significado teológico y espiritual. La visitación es rica en significado teológico y espiritual. Muestra la humildad y la fe de María, que inmediatamente se pone en servicio de su prima a pesar de su propia situación extraordinaria. También destaca la alegría y la bendición que trae la presencia de Jesús, incluso antes de su nacimiento. Este evento subraya la importancia de la caridad, la alegría en la fe y el reconocimiento de la obra de Dios en nuestras vidas. Celebración litúrgica. La Iglesia Católica celebra la fiesta de la Visitación el 31 de mayo. Es un día para reflexionar sobre el papel de María en la historia de la salvación y su ejemplo de servicio y humildad. La fiesta también nos invita a reconocer y celebrar las bendiciones de Dios en nuestras propias vidas y a seguir el ejemplo de María al llevar la presencia de Cristo a los demás. Iconografía. En el arte cristiano, la visitación ha sido representada de muchas maneras. Las representaciones típicas muestran a María y a Isabel abrazándose, a menudo con Juan el Bautista saltando en el vientre de Isabel. Estas imágenes buscan capturar la alegría y la santidad de este encuentro entre dos mujeres bendecidas por Dios. Reflexión final. La visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel nos recuerda la importancia de la fe, la humildad y la caridad. Nos inspira a reconocer las bendiciones en nuestras vidas y a compartir esa alegría con los demás, siguiendo el ejemplo de María e Isabel. La visitación de la Virgen María a Santa Isabel se narra en el Evangelio de Lucas, específicamente en Lucas 1, 39-56. Esta sección del Evangelio describe cómo María, después de la Anunciación, viaja a la región montañosa de Judá para visitar a su prima Isabel. Confirmar el mensaje del ángel, el ángel Gabriel le había anunciado a María que Isabel, a pesar de su avanzada edad, también estaba esperando un hijo. Esta noticia servía como señal del poder de Dios, y María quería ver por sí misma esta manifestación del milagro divino. Ofrecer ayuda y apoyo. Al enterarse de que Isabel estaba en el 6º mes de su embarazo, María quiso estar con ella para ofrecerle apoyo y compañía. En esa época, los viajes eran largos y difíciles, y la presencia de un familiar cercano era especialmente valiosa. Compartir la alegría. María quería compartir la alegría de su propia concepción milagrosa con Isabel, que también había experimentado un milagro similar. Este encuentro entre dos mujeres bendecidas por Dios se convirtió en una ocasión de gran alegría y acción de gracias. Fortalecimiento espiritual. La visita permitió que ambas mujeres se fortalecieran mutuamente en su fe y entendieran mejor los roles que Dios les había asignado en su plan de salvación. Al ver llegar a la Virgen María, Isabel reaccionó con gran alegría y bendición. Según el Evangelio de Lucas, en cuanto Isabel escuchó el saludo de María, el niño en su vientre, que sería Juan el Bautista, saltó de alegría.
Llena del Espíritu Santo, Isabel exclamó en voz alta: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí. Lucas 1, 42-43. Esta reacción muestra el reconocimiento de Isabel de la especial bendición y el rol de María como la Madre del Señor, así como la alegría espiritual que sentía por la presencia de María y el niño que llevaba en su vientre. Al recibir a María, Isabel pronunció las siguientes palabras, llenas del Espíritu Santo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí que la Madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Lucas 1, 42-45. Estas palabras de Isabel no solo expresan su alegría y asombro, sino también una profunda revelación de la identidad de María como la Madre del Salvador y una bendición por la fe de María en las promesas de Dios. La respuesta de María a las palabras de Isabel fue una hermosa oración de alabanza conocida como el Magnificat. Aquí está el texto completo de su respuesta. Mi alma glorifica al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Su misericordia se extiende de generación en generación. Sobre los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Desbarató las intrigas de los soberbios. Derribó a los poderosos de sus tronos. Y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes. Y a los ricos los despidió vacíos. Acogió a Israel, su siervo. Recordando la lealtad. Como lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham y su descendencia para siempre. Lucas 1, 46-55. El Magnificat es una expresión de gratitud y alabanza a Dios por su misericordia, su poder y su fidelidad a las promesas hechas a los antepasados de Israel. Refleja la profunda fe y humildad de María, reconociendo las grandes obras de Dios en su vida y en la historia de su pueblo. Durante la visitación, María recitó la famosa oración conocida como el Magnificat. Esta oración es una expresión de alabanza y gratitud a Dios y se encuentra en el Evangelio de Lucas 1, 46-55. Aquí está el texto del Magnificat. Mi alma glorifica al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Su misericordia se extiende de generación en generación. Sobre los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Desbarató las intrigas de los soberbios. Derribó a los poderosos de sus tronos. Y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes. Y a los ricos los despidió vacíos. Acogió a Israel, su siervo. Recordando la lealtad. Como lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham y su descendencia para siempre. El Magnificat es una profunda expresión de fe, humildad y agradecimiento, destacando las maravillas que Dios ha hecho en la vida de María y en la historia de su pueblo. El Magnificat, la oración recitada por María durante la visitación, tiene un profundo significado teológico y espiritual. Aquí se destacan algunos de sus significados clave. Alabanza a Dios. El Magnificat es, ante todo, una oración de alabanza a Dios. María glorifica al Señor y se regocija en Él como su Salvador. Reconoce que Dios es santo y poderoso, y que ha realizado grandes cosas en su vida. Humildad y exaltación. María reconoce su propia humildad y la grandeza de lo que Dios ha hecho por ella. A través de su oración, muestra que Dios mira con favor a los humildes y realiza grandes proezas en ellos. Esta exaltación de los humildes es un tema central en la teología cristiana, subrayando que Dios se revela y actúa a través de los humildes y los sencillos. Misericordia de Dios. El Magnificat resalta la misericordia de Dios que se extiende de generación en generación sobre los que le temen. María celebra la fidelidad de Dios a sus promesas y su amor constante por su pueblo.
Esto refuerza la idea de que Dios es fiel y cumple sus promesas a lo largo del tiempo. Justicia divina. La oración también subraya la justicia divina. Habla de cómo Dios desbarata las intrigas de los soberbios, derriba a los poderosos de sus tronos y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, mientras que a los ricos los despide vacíos. Esta inversión de roles es un tema importante en la Biblia, destacando la justicia y el reino de Dios que desafía las estructuras de poder humano. Fidelidad a las promesas. El Magnificat hace referencia a la fidelidad de Dios a sus promesas, especialmente las hechas a Abraham y a su descendencia. María se ve a sí misma como parte de esa larga historia de la salvación, en la que Dios ha actuado continuamente en favor de su pueblo. Inspiración y ejemplo. Para los creyentes, el Magnificat sirve como una fuente de inspiración y un modelo de oración. Invita a los fieles a reconocer las obras de Dios en sus vidas, a alabarlo por su misericordia y a confiar en su justicia y fidelidad. Liturgia y devoción. En la tradición litúrgica, el Magnificat se recita o canta diariamente en el rezo de vísperas en la liturgia de las horas. Esto subraya su importancia como una expresión diaria de alabanza y agradecimiento a Dios por sus acciones salvadoras. En resumen, el Magnificat es una oración rica en significado, que abarca temas de alabanza, humildad, misericordia, justicia y fidelidad divina, y sirve como una guía espiritual para los creyentes. Según la tradición bíblica, María e Isabel eran primas. Esta relación se menciona en el Evangelio de Lucas, donde se narra la visitación. Lucas 1:36 dice que Isabel era pariente de María, utilizando la palabra griega síngenis, que generalmente se traduce como pariente o familiar. La cercanía familiar entre María e Isabel es importante en el relato de la visitación, ya que muestra cómo Dios obra en la historia a través de la vida de personas comunes y cómo María y su familia están conectadas con la historia de la salvación. En la iconografía cristiana, el encuentro entre María e Isabel, conocido como la visitación, se representa de varias formas. Una de las representaciones más comunes muestra a María, a menudo vestida con un manto azul y un velo blanco o azul, llegando a la casa de Isabel. Isabel, también vestida de manera modesta y a menudo con un aspecto más maduro, sale a recibir a María con los brazos abiertos y una expresión de alegría en su rostro. En algunas representaciones, especialmente en el arte renacentista, se muestra a Juan el Bautista como un niño en el vientre de Isabel, saltando de alegría. Esta escena se basa en el relato bíblico que describe cómo Juan se estremeció en el vientre de Isabel al sentir la presencia de Jesús en el vientre de María. La visitación se representa a menudo en retablos, frescos y pinturas religiosas como un momento de gran importancia y significado espiritual. La escena simboliza la alegría del encuentro entre las dos mujeres, la bendición de Dios sobre sus vidas y la presencia de Cristo en sus vidas desde antes de su nacimiento. La visitación de la Virgen María a Santa Isabel ofrece varias enseñanzas importantes. Caridad y servicio. María muestra un espíritu de servicio al ayudar y acompañar a su prima Isabel, quien estaba embarazada en su vejez. Esto nos enseña la importancia de estar dispuestos a servir a los demás, especialmente a aquellos que necesitan ayuda y compañía. Humildad. A pesar de ser la madre del Mesías, María muestra humildad al reconocer su papel como sierva de Dios y al no buscar atención para sí misma durante su visita a Isabel. Nos enseña a servir a Dios y a los demás con humildad y sin buscar reconocimiento. Comunidad y solidaridad. La visita de María a Isabel destaca la importancia de la comunidad y la solidaridad entre las personas. María y Isabel se apoyan mutuamente en un momento crucial de sus vidas, lo que nos recuerda la importancia de estar presentes y apoyarnos unos a otros en los momentos de alegría y dificultad. Reconocimiento de la acción de Dios. Tanto María como Isabel reconocen la obra de Dios en sus vidas y en la historia de la salvación. Nos enseñan a estar atentos a la presencia de Dios en nuestras vidas y a dar gracias por sus bendiciones. Alegría en la vida. El encuentro entre María e Isabel está lleno de alegría y gozo, lo que nos recuerda la importancia de encontrar alegría en las relaciones humanas y en los momentos de gracia que Dios nos concede. En resumen, la visitación de la Virgen María a Santa Isabel nos enseña a ser serviciales, humildes, solidarios, a reconocer la acción de Dios en nuestras vidas y a encontrar alegría en las relaciones humanas y en nuestra fe. Oración. La visitación de la Virgen María a Santa Isabel.
Dios Todopoderoso, que en la visitación de la Virgen María a su prima Isabel, nos enseñas el valor del servicio y la humildad. Concédenos seguir el ejemplo de María, en estar siempre dispuestos a servir a los demás, con amor y compasión. Que podamos reconocer tu obra en nuestras vidas y estar abiertos a tu voluntad, como María estuvo dispuesta a llevar a Jesús a donde más se necesitaba. Que la alegría y el gozo de la visitación llenen nuestros corazones y nos impulsen a ser instrumentos de tu paz y tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.